¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller para charlar un poco, intercambiar opiniones, intercambiar anécdotas. En fin, a veces discutimos, pero siempre dentro del clima de amigos y dentro de un clima de respeto. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos querido Cobursa, el querido Miguel, Tito, Roberto, Cristino, Adriano, Adriana, Eugenio, Edgardo, Roberto, Tiziano, Cobursa, mi querido Cobursa. Bueno, el saludo a todos los amigos que siempre digo que soy ingrato porque, por ejemplo, ahora me acuerdo de Pablo, me acuerdo de Leonardo, me acuerdo de tantos amigos, Maxi del canal MHC Tools, Gregorio Casa. Ya voy a hacer una listita y los voy a nombrar a todos, o les voy a ir dedicando una charlita a cada uno, dado que se lo merecen por la atención que prestan a los videos que uno hace. Verdaderamente están en los detalles y se acuerdan situaciones puntuales, cosa que a mí me suma y me alegra que sea así, porque doy por entendido que se involucran con lo que uno dice. Bueno, me ven acá con un elenco de llaves francesas, llaves ajustables para los puristas, los perfeccionistas del léxico, del nombre de las herramientas, pero para mí son las francesas, no por una cuestión de capricho o rebeldía, sino porque las conocí así. Y muchos me dicen, Tano, como técnico debería llamarles llaves ajustables. Bueno, no, sí, pero las conocí mucho antes de ser técnico, así que valga la licencia. Bueno, la charlita de hoy quizás para algunos amigos va a ser muy básica, muy obvia, pero va a ser una charlita de las que tenemos en el taller, dado que lo que voy a hablar nació a raíz de un video que hice, que muchos amigos lo habrán visto, otros quizás no, donde bueno, me encontraba trabajando en un domicilio, se me fue para abajo de todo el elenco de herramientas una cinta aisladora, una hoja de sierra, no recuerdo muy bien, y bueno, en el buscar, en el revolver, las herramientas ya quedaron fuera de su posición, la caja no cerraba, se me repitió la situación buscando otra cosa más, entonces lo que decidí fue sacar todo, y como tenía que esperar algunos procesos del trabajo, por ejemplo el corte de un automático de tanque, tenía unos minutos como para desarrollar una charlita mientras ordenaba un poco la caja. Dado que sí, tengo que pasar a una medida más grande porque todo entra perfectamente, pero bueno, está en uno a veces mantener el orden de la caja, como dije en su momento. Bueno, a raíz de ese video, que entre paréntesis les pido disculpas si no salió del todo perfecto, lo que pasa es que estoy tratando de evitar el efecto espejo que se da cuando uno filma con la cámara frontal. Yo, al filmar con la cámara frontal, puedo ir controlando lo que se va viendo. Por eso es que los videos salen bien cuando uno los hace con la cámara frontal. Pero ¿qué pasa? Muchos amigos están acostumbrados a ver el sentido de giro de las cosas y parece que todo fuese rosca izquierda. Cosa que yo voy tomando algunos de los consejos o algunas de las sugerencias. Y bueno, traté de justificar el celular de una manera que la cámara abarque la mayor cantidad posible, pero después uno pierde un poco la referencia y por ahí no sale algo tan bueno. Pero fue un video lindo que de hecho desencadenó en esto, ¿no? Creo que fue el amigo Alejandro, ¿ven? Uno de los amigos que nombro poco y es uno de los amigos más participativos que tengo acá en el canal. No recuerdo si fue Alejandro o Fabián que me comentó en forma privada por qué llevo tantas llaves francesas. Que no son tantas, lo que están viendo acá es un elenco que tengo algunas unidades al azar y no tan al azar, que ya les voy a ir explicando por qué decidí agarrar cada una de ellas, para en esta charlita
mostrar y ejemplificar algunas cuestiones. Pero bueno, dentro de la caja no es anormal llevar, por ejemplo, 6 llaves francesas en distintas medidas. En la caja de electricidad, que prácticamente llevando un elenco de llaves es obsoleta, llevo 2, porque a veces pasa que uno tiene que usar una llave francesa. La escuela técnica son herramientas que por ahí no tienen muy buena prensa, pero bueno, ya saben el dicho sobre las llaves francesas, pero es una herramienta muy querida. Yo le llamo francesa, sé que no es la francesa, sé que son ajustables, bla bla. Pero bueno, muchos me dicen, Tano, como técnico deberías llamar las herramientas por su nombre, más si aspirás a hacer un canal, que lo vean en distintas partes del mundo. Yo las llaves francesas las conocí 15 años antes de ser técnico. O sea, nací y abrí los ojos y lo primero que vi, una llave francesa. Y créanme que fue así. La conocí como francesa y yo le llamo francesa. Se acabó ese tema. Bueno, este amigo me comentaba, me decía, Tano, está bien, pero vos llevas muchas herramientas iguales. Y quiero que sepan que a raíz de la suma de ese comentario, con mucho respeto, pero hay veces que no da para explicar a través de los comentarios escritos o por ahí si uno no tiene la posibilidad de hablar con el amigo, dado que no todo el mundo tiene mi teléfono, me dedico a responder en una charlita. Después sumamos a ese comentario el comentario que creo que lo sugerí o lo dije, hablando con el amigo Leonardo, que hablábamos de los usos justamente de las francesas. La de 4 pulgadas, que es un chiche, creo que de todas las marcas que trabajan la de 4 pulgadas o de 101 milímetros, es la unidad más cara de todas. Baco obviamente no es la más cara de todas, pero en proporción a lo que es la llavecita y para lo que se usa, es una herramienta cara. Estoy hablando desde la 69, que como dije en varias oportunidades, las mías las tengo atornilladas al tablero. Están atornilladas, literalmente, algún día lo voy a mostrar. No se pueden sacar. Son llaves que por ahí no tienen un uso definido. O sea, cualquiera va a decir, Tano, cualquier tuerca chiquitita que necesites aflojar, la francesita de 4 pulgadas va a ser una cosa espectacular. Pero no es tan así. No es tan así. Les voy a explicar algo. Que los amigos, los que están en el tema de Tano, avancen y váyanse. Pero bueno. Plomería, gas, la llave francesa es, no le digo el 70%, pero es una de las herramientas más usadas. Junto con la llave de caño y las pico del oro, son herramientas de las más usadas. Yo, por ejemplo, para todo lo que es media, flexibles, buja, reducción, llavines, roviretes, para todo eso se puede usar cómodamente la de 8 pulgadas. Con la de 8 pulgadas podemos trabajar cómodamente en lo que es un diámetro de media. Obviamente para el trabajo, que a veces es mixto, dado que esto puede ir montado un buje de reducción de 3/4, ya ahí tendríamos que trabajar con una de 10 y una de 8. Se podrían utilizar 2 llaves. Por ejemplo, esto que es una entrerosca reducción de media a 5/16 para instalar una estufa, agarré una tuerca cualquiera, podríamos trabajar con la de 8 y con una de 6 tranquilamente podríamos trabajar de esta manera. Tano, pusiste una al revés y a Franco no le gusta que trabajes con las francesas al revés. Y tiene razón. Maxi, el señor Tano Ilacqua usa la francesa al revés.
No, es para ejemplificar. O sea, cómo se trabajan en forma mixtas o combinadas las llaves ajustables. O sea, en este caso que mostré, lo que sería la instalación de una estufa, podemos trabajar cómodamente con una de 8 pulgadas y una de 6 pulgadas. Aprovecho también, abro un paréntesis, para mostrar que creo que ya las han visto porque me han quedado en la caja, que cometí el error de no sacarlas en su momento. Ya obviamente estas no salen más del taller. Estas son las Irega, falta la de 12 y la de 6 que las tengo colgadas detrás mío, de la primera hora, de la década del 90, cuando yo compré por primera vez las Irega. Estas herramientas tienen conmigo trabajando, no en forma constante obviamente, pero tienen conmigo y forman parte de mi historia hace 30 años. Esto lo digo y las muestro porque todos no, muchos, cuando empecé con el tema del canal, tengo un juego sin usar, dado que a mí me han dado una satisfacción absoluta y bueno, tengo, como dije, la suerte de tener un juego sin usar y les tengo que mostrar para que crean que las herramientas las tengo y las he utilizado. Sacamos dos de todo el elenco que tengo acá. ¿Qué pasa? Como digo, para trabajar lo que es media, yo suelo utilizar 8 pulgadas. Agarré Metz y les voy a explicar por qué. Porque a veces, se cayó algo, ya se acomodó. A veces, en algunas marcas, como ser las de la línea Total, pasa que la que agarré ahora es de 10 pulgadas, ¿no? Pero bueno, acá tenemos un flexible de 3/4, que todo lo que es 3/4 en plomería lo podemos trabajar cómodamente con las ajustables de 10. Tenemos el caso de esta, tenemos el caso de esta Rose de 10. O sea, con la francesa de 10 podemos trabajar cómodamente en 3/4. Cosa que necesitamos dos. ¿Por qué? Porque con una, obviamente, tenemos que tener la pieza donde vamos a apretar y la otra se va a hacer solidaria con la media unión para terminar el sello. No les estoy contando nada nuevo. Les estoy diciendo el porqué de llevar dos. Pero ¿qué pasa? A veces, y no es raro, que los hexágonos de los flexibles, en el 99% de los casos es como les estoy contando, pero hay otro pequeño porcentaje que por ahí no está tan normalizado. Entonces, cuando estamos trabajando con una línea de llaves francesas, por ejemplo Metz, que abro otro paréntesis dentro de la conversación, las vuelvo a recomendar, de todas las líneas, de todos los años que compré elencos de Metz, no han variado en absoluto en su calidad, y esto la verdad que puedo mostrar, que ya lo hice, una que está completamente pulida del uso, del manipuleo de la herramienta, y verdaderamente no se movió una décima. ¿Qué pasa? Lo mismo con esta. Pero me voy mucho por las ramas porque es mucho lo que trato de decir y por ahí poco lo que se entiende. Cuando trabajamos con llaves francesas de esta línea, vamos a tener la certeza que su apertura máxima va a ser 30 milímetros. Y a veces pasa que nos encontramos con un flexible que por ahí vino con una de sus caras un poquito más grande y ya no nos entra la de 10. Ya no nos entra la de 10. Entonces, nos vemos en la obligación, está bien, podemos recurrir a una llave de caña, podemos recurrir a una Stilson, podemos recurrir a una Pico del Oro. El abanico de posibilidades es grande. Pero hay veces que no se puede entrar con otra herramienta que no sea la ajustable de 10. Entonces, nos vemos en la obligación de trabajar con la de 12. ¿Qué puede pasar con la de 12? Como me ha pasado alguna que otra vez. Que para pegar la vuelta y apretar, la de 10, obviamente, tiene un radio de giro determinado
y la de 12 tiene otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está trabajando en un termo, en una entrerrosca, en una tarea, pega en el techo. Acá ya podemos hablar de las bondades de la línea, que ahora vi, bueno, hay varias, ¿no? Pero estuve viendo nuevas unidades de la línea Y que abren hasta un 60% más. O sea, estaríamos en una de 10 pulgadas prácticamente con una apertura de 52 milímetros, que es una cosa tremenda. Ahí es donde empiezan a jugar este tipo de llaves francesas, llaves ajustables. Esta, bueno, por ejemplo, es una de la línea Fat Max de Stanley, que tiene la particularidad, que ya lo dije más de una vez, que abre como si fuese una de 12, o un poquito más quizás. Nunca yo la llevo al 100% de la capacidad, pero que abre los 34 milímetros que abre una de 12, eso es seguro, con la longitud de una de 10. Obviamente, si ustedes pudiesen hacer una toma de contacto, esta es de la primera hora de Fat Max, o sea que no, el juego es mínimo. El peso de esta herramienta es el peso de una llave de 12, o sea que está sobredimensionada para soportar el torque que se tuviese o se pudiese imprimir a través de la palanca que haría una llave de 12 pulgadas. Observen la diferencia de espesores, la diferencia de longitudes, la diferencia de grosores, varios factores a tener en cuenta. Tenemos una que abre más de la cuenta de lo necesario, pero tenemos la antítesis, y esta hice un video el otro día, pero no es la que hice un video el otro día, esta es la de 10. La que hice un video el otro día era la de 12. Observen que no les estoy mintiendo, es la de 10. Para mostrarles que no abre la capacidad que necesitamos para trabajar con lo que trabajaríamos con una de 10 estándar. Entonces, a veces, los usos de las ajustables son complementarios. Está bien, está el que me dice, llevo una de 6, llevo una de 8, llevo una de 10, llevo una de 12 y estoy más que hecho. Sí, siempre y cuando se te den los factores para que puedas trabajar intercalando la de 10 y la de 12, no vas a tener problemas. Si necesitas la longitud de 2 francesas ajustables de 10, no vas a tener problemas. Entonces, ¿cómo está compuesta mi caja? Bueno, mi caja generalmente tengo una de 12, 2 de 10, en este caso agarré Robust y Met, pero agarré al azar y no al azar, como dije, y 2 de 8. No, pero estás quedando medio a la deriva con la de 12. Llevo la Fat Max. Con la Fat Max sé que tengo la posibilidad de cubrir una de 10 y una de 12. Incluso podría hasta prescindir de una de 10. Ahí es cuando llevo una de 6. Y queda compuesto así el elenco de llaves ajustables que llevo para las tareas que uno desarrolla en los distintos domicilios. ¿Podría prescindir de una de 10? Claro, porque tengo la de la Stanley Fat Max. Pero eso fue un lujito que llegó con los años. Al principio eran herramientas estándar. Incluso en alguna que otra ocasión yo no he cometido la osadía de comer, como he visto que han hecho algunos, comer con la amoladora para que tenga un poquito más de apertura, dado que bueno, si
los observadores, los amigos que siguen lo que estoy diciendo, se darán cuenta que después obviamente no cierra a cero, quedaría así la herramienta. Pero ¿qué pasa? No necesitan que una llave de 10 pulgadas abra esto. Necesitan por ahí que abra un poco más de los 30 milímetros convencionales. Eso es en plomería. En plomería todo lo que es grifería, todo lo que es vástagos, prensa estopa de vástagos. Yo sugiero trabajarlo con 6 pulgadas. Por ejemplo, esto que están viendo acá, esta especie de entrerrosca, es un prensa retenes. Es para que, bueno, o sea, al ajustarlo se ciñe el retén y reduja la luz entre el eje del vástago y el cuerpo del vástago, evitando la pérdida por el eje, que vemos siempre arriba del lavatorio, arriba del vanitori. ¿Qué pasa? Si no somos duchos en el tema y estamos trabajando con una de 8, lo que va a pasar es que la van a agarrar de acá y le van a dar y se van a pasar de ajuste. Si las cosas no se vuelven demasiado negras, simplemente se va a apretar mucho y va a quedar muy duro lo que es el tema de la empaquetadura del eje del vástago. Ahora, si tenemos pésima suerte y se pasan y giran con todo, abajo está la T de transferencia, que en algunos casos viene soldada y en otros viene con 2 retencitos y bueno, si gira, por ahí se corre del retén y queda perdiendo, o si viene soldada y está cristalizado, con ese leve giro que le hicimos desde arriba, cortamos la soldadura y ya tenemos una pérdida. Hasta ahí vamos perfecto. Creo que más o menos fui tratando de dejar una idea. Hay tareas en las que vamos a trabajar con unidades mixtas, hay tareas en las que vamos a tener que trabajar inexorablemente con 2 unidades con las mismas características. Perfecto. Hasta ahí creo que se van fijando los conceptos. ¿Qué pasa con la de 4? Hasta ahora no hablaste de la de 4, Tano. Muchos amigos, como dije, dirán, Tano, la podés usar para todo lo que sea tuercas chiquitas y dejate de joder. Sí, ¿saben cuál es el uso que yo le encontré una vez? Yo una vez me olvidé, tenía que hacer limpiezas de tiro balanceado, pero vieron esas casas que tienen 5 o 6, pues muy grande. Y venían las MG, no les quiero exagerar, pero más o menos la cámara de combustión cerrada con unos 15 tornillitos Parker, cabeza hexagonal de 1/4. Me olvidé la llavecita de 1/4. Pasa. Tenía la francesita. Esta no, otra, bueno. La usé para sacar esos tornillitos o para apretar o aflojar lo que es la termocupla. Otro uso no le pude dar. Bueno, vos vas a decir que entre los caños de un automático de termotanque la llave francesa de 4 no puede trabajar. No, muchachos, ahí hay que trabajar con las llaves. ¿Por qué? Porque es ancha. Pega con el caño al lado. Lo lastima, se choca. Después, acá tenemos la posibilidad de abrir hasta 12 milímetros. 12, 13 milímetros. Observen lo que es la longitud. No podemos imprimir prácticamente torque. Yo, el uso que le encontré a la de 4 es esas tuerquitas que les cuento de las estufas y en los enrolladores de persiana, que es una herramientita que hay que hacerlo, los que conocen de esto, hay que hacerlo todo en una maniobra. Los que conocen saben de lo que estoy hablando. Hay que tener el enrollador cargado, pasar la cinta previamente agujereada a la longitud que la tenemos que sujetar,
meterla dentro de la tuerca, dentro de la rosca del tornillito que tiene el resorte del enrollador. Ahí poner la tuerquita y apretar todo con una mano, porque con la otra tenemos que aguantar la carga del enrollador. Para los que nos criamos haciendo esa tarea, no es algo tan complicado, pero créanme que me han llamado gente que ha renegado mucho porque pasa que se les escapa en la mano, se desarma el enrollador o hacen la maniobra al revés, de dejar cargado el enrollador primero y la polea de arriba libre. O sea, hay un par de secretos. Había preparado acá para hacer un par de demostraciones más. Bueno, entre roscas de distintas medidas para hacer derivaciones de gas, pero prácticamente son las mismas 40. O sea, la esencia de las llaves ajustables, llaves francesas que yo llevo, es más o menos las que les cuento. Y créanme que a lo largo del tiempo he desarrollado un sistema que me da resultado y se los comparto. Muchos van a decir, yo llevo una de 10 y soy Gardel. Sí, pero te vas a ver apretando o aflojando algunas cosas con una llave de caño o con una pico del oro. Y por ahí no es lo que está pensado. Y por último, para no dejarlo de lado el tema, cuando se nos cruzan, porque yo dije que todo lo que sea 3/4 lo podemos trabajar cómodamente con 10, con las de 10 pulgadas. Hay excepciones que a veces se dan, a veces no. Por ejemplo, estas son piezas epoxi. No le estoy contando nada que no sea algo que no se vea. Si fuesen galvanizadas, casi con seguridad, siempre va la de 10. En este caso, observen que no. El cuerpo de la pintura, alguna de 10 va. El cuerpo de la pintura nos obliga, el espesor de la pintura, nos obliga a trabajar con la de 12. Entonces se dan cuenta porque hay que llevar mucho llave. Es así. Es la herramienta para el oficio. Observen la FatMax como tranquilamente nos deja trabajar con la tuerca, la entrerosca de epoxi de 3/4. Bueno, voy a hablar si tenemos esto, pero esto sí, ya es para trabajar con una llave Stilson, con una llave, no se puede andar con una francesa de 18 pulgadas para agarrar esto. Y además observen que no hay perfección en estas piezas, no hay perfección, no hay como decirles se puede trabajar cómodamente siempre con la de 10 porque estaría mintiendo. No hay una norma hay muchas, pero no hay una cara que sea exacta o igual a la otra, no es un hexágono parejo. Entonces acá sí nos vemos en la obligación de por ahí trabajar con alguna llave de caños, alguna llave Stilson. De hecho, bueno, están ahí atrás las Stilson de hasta de 18 pulgadas, hasta de 24 pulgadas tengo. Por eso. Esto es más o menos un resumen de lo que les quería comentar de los usos de las ajustables, de las francesas, y de por qué llevo ese elenco en mi caja. Sí, se podría prescindir de alguna, claro, porque en muchos trabajos no se utilizan algunas que otras. Pero para todo lo que es media, 8. Para todo lo que es 3/4, 10. Cuando a ese epoxi, que no falte la de 12, pues nos vamos a encontrar en la presencia de piezas como esta, que bueno, los amigos que conocen del tema saben de qué se trata. No es la que usa Max. Franco, no lo decía por eso, Franco. No es la que usa Maxi para probar las llaves, las pinzas. Es un manguito que convierte la rosca izquierda del regulador a rosca derecha. Como también tengo otro más dando vueltas. Pero también quería mostrarles que son distintos. O sea,
si bien en los dos casos podemos trabajar con la de 10, pero son distintas medidas. Y esta es la que abre un poquito más, porque si fuese la de 10 MEX, ya no abre, ya tendríamos que utilizar, ¿dónde está la MEX? La saqué del sistema, no, está acá. Ya tendríamos que utilizar la medida posterior, porque en esta entra y en esta no. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ese es el tema. Bueno, pasándolo en limpio, les expliqué para qué utilizo más o menos cada una de las longitudes. Ahora no veo dónde está, acá. Les mostré la sirega de la primera hora que están conmigo. Después les prometo que les muestro la de 12 y la de 6. Las otras que tengo guardada, tuve la suerte de poder comprar con los amigos de la ferretería BOM, que compraron una ferretería que estaba para cerrar y qué sé yo, y bueno, siempre cuento la misma historia, pero es así. Gracias a ellos tengo un juego nuevo sin usar, y ahí es donde yo empecé. Creo que fue uno de los videos más vistos, y no creo ser tan importante, pero el vendedor que tenía publicados en Mercado Libre las vendió todas, y las primeras las vendía a un precio y después ya las vendía a otro precio, que se dio cuenta que por ahí eran herramientas importantes las que tenían. Entonces, pasándoselo en limpio, les dije, ¿para qué uso cada una de las unidades? Les mostré mi sirega primitivas. Les dije por qué considero que la llave francesa de 4 pulgadas, si bien este comentario va a generar odio, pero es un hermoso llavero, una hermosa curiosidad. Les dije más o menos por qué hay francesas que abren más de lo normal, como también están las que abren un poco menos. Así que bueno, creo que para cerrar el sábado, los amigos que ya no estamos en edad de salir y que por ahí nos entretenemos más viendo alguna charlita de Siciliano en su taller, les quería hacer este videíto. Estuve subiendo bastante contenido, como se acomodaron la llave. Estuve subiendo bastante contenido de videos cortitos, de videos desde los trabajos. Por ahí faltaba un poco este clima de charla entre amigos, charla íntima de taller. Bueno, va a saltar el que diga puro bla bla, pero ya eso lo aclaré en otro video. Muchos saludos, dicen muchos saludos, mucho bla bla y no se desarrolla ningún tema. Sí, es esto, es una charla entre amigos en el taller y nada, faltaría el mate porque bueno, por ahí uso las manos para mostrar o algo, pero ya lo vamos a implementar también. Así que nada, les mando un saludo, los dejo con esta imagen para Franco, las piezas que usa Maxi para probar las llaves. Bueno, se cayeron. Les mando un saludo. El saludo de corazón a todos. Gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. Bueno, los invito, si les gustó, a quedarse en el canal, ver más contenido. Mañana domingo posiblemente suba algo. Tengo algunos videos subidos, no públicos. Después los voy a poner públicos como para que por ahí algunos amigos que no lo vieran lo vean. Y bueno, nada, los invito a quedarse, a formar parte de esta comunidad que estamos logrando entre todos. Y como digo siempre, acá no hay libretos. Los videos, las charlitas salen del trabajo, de las preguntas que ustedes hacen, las respuestas que yo puedo dar, las curiosidades, nos peleamos, nos amigamos, no, nada. Saludos a todos, un abrazo.